Buenas tardes, les saluda el alumno José Río Rodríguez de la carrera profesional de Derecho de la UTP. En esta oportunidad me ha tocado presentar el tema Filosofía y ética frente a la corrupción en el Perú. Caso los narcoindultos, pensamiento griego, contractualismo social y filosofía kantiana. Bueno, voy a empezar. La corrupción es uno de los problemas más graves y persistentes del Perú, pues debilita nuestras instituciones, genera desconfianza en la ciudadanía y favorece intereses particulares sobre el bien común. Un ejemplo claro es el caso de los narcoindultos, ocurrido entre el año 2006 y el 2011, la época del gobierno de Alan García, donde se otorgaron miles de conmutaciones e indultos a narcotraficantes, lo que evidenció un grave quiebre ético y político. El objetivo de esta presentación es analizar este caso desde tres tradiciones filosóficas: el pensamiento griego, el contractualismo social y la filosofía kantiana. A partir de ellas, reflexionaremos sobre el problema y plantearemos soluciones que nos permitan fortalecer la ética pública y la lucha contra la corrupción en el Perú. En el pensamiento griego encontramos una base fundamental para comprender la corrupción. Sócrates sostenía que el mal proviene de la ignorancia y por ello el gobernante debe ser alguien que conozca la verdad y actúe con conciencia moral. Platón, su discípulo, reforzó esta idea señalando que el poder solo era legítimo cuando busca el bien común y no los intereses particulares. Y Aristóteles agregó que el ejercicio del poder debe guiarse por la virtud y la ética cívica, porque sin ellas el Estado se desordena y se degenera. Si lo llevamos al caso de los narcoindultos, podemos ver que estas decisiones reflejan justamente lo contrario: gobernantes que actuaron sin virtud, sin conciencia ética y guiados por intereses privados, afectando gravemente a la sociedad. El contractualismo social nos ayuda a analizar cómo la corrupción rompe el pacto que sostiene a la sociedad. Para Hobbes, sin reglas claras y un poder justo, la sociedad cae en la guerra de todos contra todos. Locke nos recuerda que el poder debe estar limitado y siempre orientado a proteger los derechos de los ciudadanos. Y por último, Rousseau, por su parte, plantea que el contrato social exige obedecer a la voluntad general, es decir, al interés común y no a los intereses privados. Si lo aplicamos al caso de los narcoindultos, podemos decir que este acto quebró el contrato social porque se privilegió a narcotraficantes en lugar de proteger a la ciudadanía. En vez de reforzar la confianza en el Estado, se debilitó la legitimidad de sus instituciones y se traicionó el pacto con la sociedad. La filosofía de Kant nos ofrece una visión ética muy clara frente a la corrupción. Él sostiene que debemos actuar siempre conforme al imperativo categórico, es decir, siguiendo principios que puedan convertirse en una ley universal. Además, afirma que las personas nunca deben ser usadas como medios, sino siempre tratadas como fines en sí mismas. En este sentido, los narcoindultos resultan inaceptables porque no responden a un principio que pueda universalizarse. Si todos los gobernantes liberaran a criminales por intereses privados, la justicia se destruiría por completo. Y al mismo tiempo, al favorecer a narcotraficantes, se usa el poder político como un medio para beneficios particulares en lugar de respetar la dignidad y seguridad de la sociedad. Ahora bien, acá voy a hacer un cuadro comparativo de las tres tradiciones filosóficas. Encontramos un mensaje común frente a la corrupción. Los griegos nos enseñan que un Estado justo requiere líderes virtuosos y con formación ética. Sin ello, el poder se degrada. El contractualismo social nos recuerda que el gobierno solo es legítimo si respeta el pacto con la ciudadanía, protegiendo sus derechos e intereses colectivos. Y por último, Kant nos muestra que la política debe regirse por principios universales y por el respeto a la dignidad humana, no por intereses particulares. En este caso de los narcoindultos, vemos que se rompieron los tres principios. Faltó virtud en la decisión,
se quebró el contrato social al beneficiar a delincuentes y se ignoró el deber moral de actuar conforme a reglas que puedan universalizarse. Esta síntesis nos muestra que la corrupción es un problema ético, político y social que requiere soluciones integrales. En esta diapositiva les voy a presentar unas propuestas de solución y a partir de estas tres tradiciones podemos plantear concretamente qué es lo que podemos hacer para enfrentar la corrupción en el Perú. Desde el pensamiento griego debemos exigir líderes virtuosos y preparados éticamente. Esto implica reformar la formación de funcionarios y gobernantes, asegurando que la ética pública sea parte central en su capacitación y evaluación. Con el contractualismo social necesitamos instituciones fuertes y transparentes. Para ello, las decisiones de indulto y conmutación deben pasar por un sistema independiente de control, con participación de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y organismos de justicia, evitando así que el poder del presidente se use de manera arbitraria. Y desde la perspectiva de Kant, debemos aplicar un principio claro: toda decisión política debe poder universalizarse y respetar la dignidad humana. Esto se traduce en una regla objetiva, verificable y pública para otorgar beneficios penitenciarios. En conjunto, estas propuestas muestran que sí es posible implementar cambios, educación ética, controles institucionales y criterios universales que cierren los espacios de la corrupción. No es solo un ideal filosófico, sino una guía práctica para que el Perú recupere confianza en sus autoridades y fortalezca la democracia. Ahora, en la siguiente diapositiva voy a señalar las conclusiones. El caso de los narcoindultos nos demuestra cómo la corrupción no es solo un error administrativo, sino una profunda traición ética y política. La filosofía nos enseña que el poder debe ejercerse con virtud, como enseñaron los griegos, que debe respetar el pacto con la sociedad, como nos recordaron los contractualistas, y que debe seguir principios universales de justicia y dignidad humana, como lo exigía Kant. Si estas tres enseñanzas se hubieran aplicado, el Perú no habría visto decisiones tan destructivas como liberar a narcotraficantes en contra del bien común. Hoy queda claro que combatir la corrupción no es únicamente un desafío legal o político, es sobre todo un desafío ético y filosófico. El Perú necesita líderes virtuosos, instituciones sólidas y ciudadanos que nos acepten menos que la justicia, porque cuando la filosofía se convierte en acción, puede transformar la política y devolverle a nuestro país la confianza que tanto merece. El futuro depende de que elijamos principios sobre intereses y ética sobre corrupción. Señores, y por último quiero dejarles para un cierre, quisiera decirles esta idea: sin virtud, el poder se corrompe. Sin justicia, el contrato social se rompe. Y sin contrato social, un país se derrumba. La filosofía nos recuerda que la lucha contra la corrupción no es un sueño, sino un deber, y que solo aplicando la virtud, la justicia y los principios universales podremos construir un Perú digno y justo para todos. Muchas gracias, muy buenas tardes.